Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de las telenovelas y las celebridades. Como muchos de ustedes ya sabrán, las noticias sobre las estrellas pueden ser tan dramáticas como las tramas que protagonizan, y hoy vamos a sumergirnos en uno de esos giros inesperados que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fan de las noticias de celebridades, te encantan los chismes jugosos y sigues de cerca la vida de tus actores favoritos, entonces este vídeo es para ti. Vamos a desgranar juntos uno de esos titulares que nos hicieron detenernos en seco y preguntarnos, ¿qué ha pasado aquí? Y antes de que nos adentremos en todos los detalles, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, asegúrate de darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de nada menos que de Can Yaman, su supuesta rebelión y la fecha de compromiso que al parecer ha sido cancelada. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, se ha visto envuelto en una vorágine de rumores y especulaciones últimamente. Y es que, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, cada paso que dan, cada relación que inician, se convierte en noticia de primera plana. Hace no mucho tiempo, nos enteramos de que nuestro querido Can estaba comprometido con la bella influencer italiana Diletta Leotta. Fue una noticia que emocionó a muchos de sus seguidores, quienes veían en esta pareja la unión perfecta entre dos personalidades admiradas. Las fotos que compartían en redes sociales, llenas de complicidad y amor, parecían confirmar un futuro brillante juntos. Se hablaba de fechas, de planes, de un futuro que se antojaba idílico. Sin embargo, como la vida a menudo nos enseña, las apariencias a veces engañan y los planes pueden cambiar de la noche a la mañana, y esto parece ser precisamente lo que ha sucedido en este caso. Los rumores comenzaron a circular de forma insistente, primero como susurros en los foros de fans y luego con mayor fuerza en los medios de comunicación especializados en el corazón. Se empezó a hablar de distanciamiento, de desacuerdos, y lo que antes parecían ser sólidos cimientos de una relación, ahora se presentaban como grietas que amenazaban con derrumbar todo el edificio. Y lo más llamativo de todo, lo que realmente encendió todas las alarmas y nos llevó a investigar a fondo, fue la cancelación de esa tan esperada fecha de compromiso. Para quienes seguían de cerca la relación, este anuncio, o más bien, la falta de confirmación y la creciente evidencia de su ausencia, fue un verdadero shock. ¿Qué pasó exactamente? ¿Hubo una rebelión por parte de Can Yaman, como sugieren algunos titulares? ¿O fue algo más complejo, una de esas decisiones difíciles que a veces la vida nos presenta? Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este torbellino de información. Las primeras señales de que algo no iba bien llegaron con la ausencia de ambos en eventos importantes que antes habrían compartido. Luego las publicaciones en redes sociales se volvieron más escasas, y la forma en que se mencionaban el uno al otro dejó de tener esa chispa de romance que tanto habíamos visto. Los paparazzis intentaron captar imágenes de la pareja, pero las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más raras y cuando sucedían, a menudo se percibía una tensión o una distancia que no encajaba con la imagen de una pareja enamorada y a punto de casarse. El tema del compromiso cancelado es, sin duda, el punto álgido de esta historia. Cuando una pareja anuncia su compromiso, generalmente hay una fecha tentativa o al menos, una intención clara de proceder hacia el matrimonio. La desaparición de esa fecha, sin una explicación clara o una declaración oficial, solo alimenta las especulaciones. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo una discusión que llevó a una ruptura? ¿O como se ha insinuado en algunos círculos, Can Yaman tomó la iniciativa y se rebeló contra la idea del matrimonio en ese momento? El término rebelión es fuerte y en el contexto de una relación, puede implicar una resistencia activa a un compromiso o a un camino preestablecido. Podría ser que Can, dada su exitosa carrera y la constante atención mediática, sintiera la presión del matrimonio y decidiera dar un paso atrás. Es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Cada aspecto de sus vidas personales, desde sus amistades hasta sus romances, se convierte en material para los medios. Esto puede ser una carga enorme y es posible que la presión añadida de un compromiso y un matrimonio inminente, en medio de una agenda de trabajo apretada y una fama que no deja de crecer, haya sido demasiado para Can. Quizás buscaba más espacio, más tiempo para sí mismo,
o simplemente reconsideró sus prioridades. Las razones exactas nunca suelen ser completamente públicas, y en muchos casos, las parejas prefieren mantener los detalles de sus rupturas en privado, lo cual es totalmente comprensible. Otra perspectiva que se ha barajado es la influencia de sus respectivas carreras y estilos de vida. Diletta Leotta es una figura pública muy importante en Italia, una presentadora de televisión y modelo con una gran presencia en los medios. Can Yaman, por su parte, es un actor internacional cuya fama lo lleva a viajar constantemente y a estar expuesto a diferentes culturas y proyectos. Equilibrar dos carreras tan demandantes y al mismo tiempo construir una vida en pareja, especialmente una que culmine en matrimonio, es un desafío considerable. Quizás hubo diferencias irreconciliables en cuanto a la dirección que cada uno quería tomar en su vida profesional y personal, y esto afectó su relación. Ahora, sobre la idea de que Can Yaman se reveló, debemos ser cautelosos con la interpretación. Es fácil para los medios y los fans simplificar situaciones complejas en titulares llamativos. Es posible que la rebelión sea simplemente una forma de describir una decisión unilateral de no seguir adelante con los planes de compromiso, tomada por Can. Podría haber sido una decisión meditada, basada en sus propios sentimientos y aspiraciones, y no necesariamente un acto de desafío contra Diletta. Quizás sintió que no estaba listo o que la relación, por la razón que fuera, no estaba encaminada hacia donde él deseaba. Los detalles específicos sobre la fecha de compromiso cancelada son igualmente vagos. No hubo un anuncio oficial de teníamos planeado casarnos el día X, pero hemos decidido posponerlo indefinidamente. Lo que sí se percibe es que la expectativa de esa fecha se desvaneció gradualmente y las conversaciones que antes giraban en torno a la boda ahora se centraban en la incertidumbre de la relación. Esto es, en sí mismo, una señal clara de que los planes se han desmoronado, aunque sea de manera informal. También es importante considerar la posibilidad de que las presiones externas hayan jugado un papel. El escrutinio mediático, los constantes rumores y la especulación pueden ser agotadores para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de figuras tan mediáticas como Can y Diletta. Quizás sintieron que la atención estaba eclipsando su relación y que era más sano dar un paso atrás para proteger lo que tenían, o para permitirse vivir sus vidas con un poco más de privacidad. Lo que sí está claro es que la noticia de la cancelación de su compromiso ha generado una gran cantidad de debate y conversación entre sus seguidores. Muchos se preguntan qué pasará ahora con sus carreras, con sus vidas personales y si existe alguna posibilidad de reconciliación. La realidad es que en el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo fluidas y sujetas a cambios constantes. Lo que hoy parece sólido, mañana puede ser historia. En resumen, hemos estado hablando de la intensa atención mediática que rodea a Can Yaman, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. La noticia de su compromiso con Diletta Leotta generó mucha expectación, pero recientemente los rumores sobre una posible rebelión por parte de Can y, sobre todo, la desaparición de cualquier mención a una fecha de compromiso, han puesto en entredicho el futuro de esta relación. Si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio, la evidencia apunta a que los planes de boda se han cancelado, dejando a los fans con muchas preguntas. Las razones podrían ser muchas, desde presiones profesionales, diferencias personales, hasta el simple hecho de que la relación, por la razón que sea, no prosperó como se esperaba. Ha sido un viaje intrigante desentrañar estos rumores, ¿verdad? Como siempre en el mundo de las celebridades, las historias están llenas de giros inesperados, y esta no ha sido la excepción. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Sé que a muchos de ustedes les encanta estar al tanto de todo lo que sucede con sus estrellas favoritas, y espero haberles traído algo de claridad, o al menos, haberles ofrecido una perspectiva interesante sobre esta situación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se rebeló? ¿Creen que la cancelación del compromiso fue una decisión acertada? ¿Qué les gustaría ver en sus carreras en el futuro? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.